Entonces estábamos viendo nosotros dentro de las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Bueno, la primera que vimos fue la ecuación de continuidad. Nos decía que el área 1 iba a ser igual a la velocidad 1 y esto iba a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Esto quería decir que el gasto 1 iba a ser igual al gasto 2 dentro de una tubería, ¿no?, que nosotros teníamos. Entonces circula el flujo y el gasto que yo tengo en el punto 1 iba a ser igual al gasto en el punto 2. Después ya empezamos a ver dentro dentro de una tubería también que teníamos nosotros tres tipos de energía. Teníamos nosotros una energía de flujo, teníamos una energía de potencial y una energía cinética. El combinarlas e irlas igualando nos estaba dando que la energía en el punto 1 iba a ser igual a la energía en el punto 2, y al igualarlas nos daba lo que conocíamos nosotros como la ecuación de Bernoulli, donde nos decía en la presión en el punto 1 entre el peso específico del fluido más la altura que tenga con relación a un eje de referencia al punto 1 más su velocidad 1 al cuadrado en ese punto del fluido sobre 2 veces la gravedad, iba a ser igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico del fluido más la altura Z2 que la estábamos considerando más la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y nos decía que cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee el fluido por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. Hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, la unidad de cada término es energía por unidad de peso. Dice, y en el sistema internacional las unidades son newton metro entre newton, y en el sistema inglés son libras pie sobre libra. Y lo que nos va a resultar ahí en de esta ecuación de Bernoulli es tan solo en metros, ¿no? Y se interpreta como una altura. Lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos. En el análisis del flujo de fluidos, los términos se expresan por lo común como altura, una alusión a una altura sobre el nivel de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión entre el peso específico es la carga de presión, la Z es la carga de elevación y la velocidad al cuadrado sobre 2G es la carga de velocidad. La suma de todas estas cargas, la de presión, la de elevación y la de velocidad, es lo que se denomina como una carga total. Y nos dice que debido a que cada término de la ecuación de Bernoulli representa una altura, conforme el fluido se mueve del punto 1 al 2, la magnitud de cada término puede cambiar su valor. Sin embargo, si el fluido no pierde o gana energía, la carga total permanece a un nivel constante. Aquí vamos a ver con la ecuación de Bernoulli que no vamos a perder nosotros energía, ¿sí? No va a haber pérdidas para esto. Y la ecuación de Bernoulli se utiliza para determinar los valores de carga, de presión, carga de elevación y cambio de la carga de velocidad conforme el fluido circula a través del sistema. ¿Qué es lo que tengo aquí? Vean ustedes, tengo una tubería donde el flujo va circulando por la tubería. Tengo una elevación 1 que es la carga de elevación. Aquí está la elevación Z2, que también sería su carga de elevación. Tengo un nivel de referencia. La presión entre el peso específico es lo que yo conozco como una carga de presión, y la carga de velocidad, vean ustedes, va a ser la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a... Y la suma de estas tres es lo que yo conozco como una carga total. Entonces, vean ustedes, en la figura observamos que la carga de velocidad en la sección 2 será menor que en la sección 1. Esto se demuestra por medio de la ecuación de Bernoulli, perdón, la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Despejando nada más la velocidad 2, yo voy a tener que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por el área entre el área 2, ¿no? Y aquí me dice que debido a que el área 1 es menor al área 2,
La velocidad 2 debe ser menor que la velocidad 1. Y como la velocidad está elevada al cuadrado en el término de la carga de velocidad, porque la velocidad 2 va a estar elevada al cuadrado sobre 2g, es mucho menor que la velocidad 1 elevada al cuadrado sobre 2g. Todo esto nada más es común que cuando crece el tamaño de la sección, la carga de presión se incrementa, ¿sí? Porque la carga de velocidad disminuye. Ya en resumen, nos dice que la ecuación de Bernoulli toma en cuenta los cambios en la carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad entre dos puntos en un sistema de flujo de fluido, y se supone que no hay pérdidas o adiciones de energía entre dos puntos, por lo que la carga permanece constante. Tengo varias restricciones para resolver la ecuación de Bernoulli. Y aquí, aunque nos dice que es aplicable a bastantes problemas prácticos, hay limitaciones que debemos de conocer a fin de aplicarla correctamente. Una de estas restricciones es válida solo para fluidos incompresibles, porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre las dos secciones de interés, debido a que la ecuación establece que la energía en el fluido es constante. Yo no voy a tener ningún manómetro o una bomba que me incremente a mi energía a mi sección de tubería. No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este. No puede haber pérdida de energía debido a la fricción, ¿sí? Aquí todavía no vamos a considerar esta pérdida de energía debido a la fricción en la tubería. ¿Qué más tengo? El procedimiento para aplicar la ecuación de Bernoulli. Nada más hay que decidir cuáles son los términos conocidos y cuáles deben calcularse. Se debe determinar cuáles son las dos secciones del sistema que se usarán para describir la ecuación de Bernoulli. Si una de ellas se elige porque se concentran varios datos conocidos y en la otra, por lo general, algo habrá que calcularse. Se tiene que escribir la ecuación de Bernoulli para las dos secciones elegidas en el sistema. Y es importante que la ecuación se escriba en la dirección del flujo. Es decir, el flujo debe proceder de la sección que está en el lado izquierdo de la ecuación y dirigirse hacia la sección de la derecha. Es necesario ser claro en la denominación de los subíndices de los términos de la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad en la ecuación. Y en un dibujo del sistema hay que señalar la posición de los puntos de referencia. Tengo que simplificar la ecuación, si es posible con la cancelación de los términos que valgan cero o los que parezcan como iguales a ambos lados de la ecuación. Tengo que despejar en la ecuación en forma algebraica el término que se busca. Tengo que sustituir cantidades conocidas y calcular el resultado con unidades consistentes en todos los cálculos. ¿Sí? Esto es lo que me dice la receta de cocina, ¿sí? Para Bernoulli. Entonces, ¿qué es con Bernoulli? Tengo que escribirla en el sentido del flujo, ¿sí? ¿De dónde a dónde va? Entonces, vean ustedes, tengo un punto 1 y un punto 2. Nada más es la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. El peso específico es igual en las dos, porque en la tubería no circula el mismo fluido, o sea, por lo tanto el peso específico es constante. Nada más lo que me va a determinar va a ser una altura 1 y una altura 2 con respecto a un nivel de referencia y sus velocidades que van a estar cambiando dependiendo de qué va a estar cambiando, de los valores que yo tenga, de los diámetros que yo tenga en la tubería. Si ustedes ven, aquí sería un diámetro menor y aquí sería un diámetro mayor. Entonces, eso es lo que yo tengo que determinar, ¿sí? Para la ecuación de Bernoulli. Otra de las ecuaciones fundamentales de la hidráulica es el teorema de Torricelli, ¿sí? Y aquí, como nos dice, aquí muestra un depósito donde un fluido sale por un tubo, ¿no? Aquí lo único que tengo que hacer es determinar la velocidad en el punto 2, ¿sí? Para determinar la velocidad del flujo en
se escribe la ecuación de Bernoulli entre el punto de referencia en la superficie del fluido y otro en el chorro que sale por la tobera. Así le llaman los españoles, tobera, ¿no? Normalmente es por el tubo este. Vean ustedes, tengo un punto 1 y tengo un punto 2. ¿Qué me dice Bernoulli? Aquí está mi ecuación de Bernoulli. Sin embargo, para este caso en particular, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Y esto se igual a 0. Y la velocidad 1 es aproximadamente igual a 0 porque es un fluido que está estático. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Bernoulli, como estos términos de la presión 1 y la presión 2 valen 0, yo los voy a eliminar. La velocidad 1 también vale 0, también voy a eliminar. Entonces, ¿qué es lo único que me va a quedar? La elevación del punto 1 va a ser igual a la elevación del punto 2 más la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2g. Aquí nada más despejando la velocidad del punto 2, me va a quedar que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad que multiplica z1, la elevación del punto 1 menos la elevación del punto 2. Y si yo designo que z1 menos z2 es igual a h, tenemos entonces que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Realmente el teorema de Torricelli, nada más ¿qué es lo que necesito? Yo tengo un recipiente, hagan de cuentas que es un tinaco en nuestras casas, y lo único que voy a determinar es la velocidad con la que sale por un tubo, ¿sí? Donde el tinaco tiene cierta altura y voy a tener un tubo donde va a salir con cierta velocidad. Y esta velocidad nada más la voy a calcular con 2 veces la gravedad por la altura que tenga del fluido nada más, del centro del centro del tubo hacia la altura de mi columna de agua. Esa va a ser mi altura y yo ya voy a poder calcular la velocidad en el punto 2. Entonces, a esto es a lo que se denomina el teorema de Torricelli, ¿sí? Entonces, para el teorema de Torricelli, vamos a copiar esta ecuación, por favor. Entonces, nada más vean ustedes, nada más interviene una diferencia de alturas multiplicadas por 2 veces la gravedad, y a esto es la raíz cuadrada. De favor, nada más se apuntan la ecuación del teorema de Torricelli. Digo, este está más sencillo, ¿no? Bernoulli es una ecuación más grande, Torricelli es muy sencilla. ¿Vale? ¿Qué más vemos nosotros? Tenemos que considerar algo. Hasta aquí son las 3 ecuaciones fundamentales de la hidráulica que yo voy a considerar por el momento. Pero también tengo que conocer algo que es la ecuación de cantidad de movimiento. Esta ecuación de la cantidad de movimiento en un cuerpo libre o volumen de control se deriva de la segunda ley de Newton, y se conoce como la cantidad de movimiento de un elemento de masa m al producto de esta por su velocidad. La segunda ley de Newton, que establece: la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre una masa de fluido es igual a la rapidez del cambio del vector lineal, cantidad de movimiento de la masa del fluido. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la suma de fuerzas va a ser igual a la derivada que multiplica la masa por la velocidad entre una derivada del tiempo. Esta suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad entre la derivada del tiempo, o bien, y al final, la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo. Y aquí existen fuerzas externas que son de 2 tipos.
las fuerzas de superficie que actúan sobre la masa del fluido, como son fuerzas normales, a la frontera de la masa que pueden evaluar en términos de intensidades de presión, o fuerzas tangenciales a las fronteras de la masa que pueden medir en términos de esfuerzo tangencial sobre la misma. Realmente también tengo fuerzas de cuerpo, que generalmente son las del peso propio. ¿Qué es lo que pasa en una tubería? Si nosotros seleccionamos un volumen de control arbitrario, generalmente generalmente es ventajoso tomar la superficie normal a la velocidad donde sea que atraviesa el flujo. ¿Esto qué quiere decir nada más? Yo tengo un flujo a régimen permanente. Y esta fuerza resultante, esta Fx, nada más va a ser la densidad, porque voy a tener la densidad en el punto 2, el área 2 por la velocidad 2, que esto va a ser un gasto, por una componente nada más en x del punto 2, menos la densidad del punto 1, por el área 1, que voy a tener aquí, por la velocidad 1, por su componente en x del punto 1. Como las densidades son iguales, ya realmente mi fuerza de resultante Fx nada más es la densidad por el gasto, porque el área 2 por la velocidad 2 es un gasto. Y factorizándolo, nada más tengo que la fuerza X, la fuerza resultante va a ser igual a la densidad por un gasto, por la componente de la velocidad en x del punto 2 menos la velocidad en x del punto 1, y sus unidades por ser de fuerza estarán dadas en newtons. Esto nada más es para que considere yo un flujo másico. Acuérdense que nada más con el flujo másico consideraba yo la masa, y estas son en unidades de kilogramos por segundo. ¿Sí? Nada más es lo único que necesito yo saber. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, yo nada más, las que me interesan a mí que nosotros sepamos, es la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Torricelli. La ecuación de cantidad de movimiento ahorita no me interesa a mí tanto, porque no vamos a calcular otros valores. Lo que me interesa son las tres primeras. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos sobre lo que es continuidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Perdón. ¿Dudas, mis ingenieros? Nada más voy a ver tres ecuaciones. Continuidad. ¿Sí? ¿Dudas? Para empezar con este. Voy a empezar con mi ecuación de continuidad. ¿Sí? Yo voy a tener una tubería, ahorita vamos a estar hablando básicamente de tuberías, donde circula cierta cantidad de flujo por ella. ¿Sí? Voy a tener, va a llevar una velocidad en el punto 2 y va a tener otra velocidad en el punto 1. Tiene un área de sección transversal el punto 2 y un área de sección transversal el punto 1. Aquí me faltó este. Este va a ser el punto 2 y aquí va a ser el punto 1. ¿Sí? Va circulando el fluido. Yo sé que el gasto 1 va a ser igual al gasto 2. ¿Esto qué quiere decir? El área 1 multiplicado por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 multiplicado por la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Esto es continuidad. ¿Sí? ¿Qué quieren calcular, mis ingenieros? ¿Qué quieren calcular de estos valores? La velocidad que sale, velocidad 1. La velocidad 1 sale.
Si yo voy a calcular la velocidad 1, ahorita damos valores. La velocidad 1 va a ser igual al área 2 o la velocidad 2. Todo esto sobre el área 1, ¿no? Que no, nada más, despejando la ecuación. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? ¿Todos ahí? Es un vulgar despeje, ¿no? Sí. Entonces vamos a mande. O alguien quiere entrar, permítanme. Nadie preguntó nada. ¿Alguien quiere algo? No, nadie preguntó nada, profesor. ¿No? Ok. Vamos a dar valores, mis ingenieros. Yo necesito, vamos a calcularlo de otra manera. Yo necesito, por ejemplo, aquí, yo voy a necesitar, déjenme ponerlo aquí, para que lo hagamos todo. Yo voy a determinar, yo necesito un diámetro aquí en 2. ¿Cuánto valdría el diámetro en 2, por ejemplo? ¿Cuánto quieren? Un diámetro de la tubería. 2,5 pulgadas. 2.5 pulgadas. Sale, ingeniero, gracias. Yo voy a determinar también aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y una vez antes de eso. Voy a poner mi diámetro en 1, ¿no? ¿Cuánto vale mi diámetro de mi tubería en la sección 1? Media pulgada. Sale. Media pulgada, gracias. ¿Qué más necesitaría? Ok, yo necesito ahora una velocidad 2. ¿Cuánto valdría mi velocidad 2? ¿Cuánto calculan ustedes? Un valor. Lo que quieran, mis ingenieros, estamos jugando. ¿10 metros por segundo? 10 metros. Aunque nos dicen así 10 metros por segundo, acuérdense, 10 metros sobre segundo, porque o sea, yo no sé por qué, nada más, no está bien, porque siempre decimos 10 metros por segundo, nada más acostúmbrense, son 10 metros sobre segundo, ¿no? Sí. ¿Sale? O sea, no es regaño, nada más es, porque así lo entendemos mejor nosotros, ¿no? O sea, para tratar de lo que vayamos diciendo nosotros sea congruente con lo que escribimos. 10 metros sobre segundo, nada más. O sea, no está mal, porque así nos acostumbraron a hacerlo. ¿Sale? Entonces, voy a calcular yo. Vean ustedes, ¿cómo debe de ser, nada más por simple lógica, cómo debe ser la velocidad en el punto 1? ¿Cómo debe de ser? Si yo estoy, ustedes así, nada más de la pura figura. Si yo traigo una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿cómo debería de ser mi velocidad en el punto 1? ¿Mayor o menor? Si disminuyo el flujo. Perdón, si disminuyo el diámetro. Mayor. Mayor. ¿Vale? Bien. Entonces, yo voy a... Aquí, por ejemplo,
aunque yo tuviera inclinado, por ejemplo, este tubo, no voy a considerar, ¿qué no considero aquí? Un nivel de referencia, ¿sí? Aquí no tengo ningún nivel de referencia. Yo podría poner, lo voy a rayar aquí. Yo podría poner mi tubería, lo voy a hacer a mano. Yo podría tener mi tubería aquí, ¿sí? Con cierta, voy a ver si sale esto, así, ¿no? Parece luego un huesito esto. Uh-huh. Yo podría tener que mi fluido va en este sentido. Yo podría tener aquí, no, esto está chueco, este sí quedó muy chueco. No lo voy a poner, se va a ir todo. Yo podría ponerlo, a ver si lo puedo hacer aquí. Yo podría tener un eje de referencia para este punto y para este punto, donde tendría yo que una elevación 1 y una elevación 2. Aquí no, para Bernoulli, perdón, para continuidad no me interesa esto. Voy a quitar esto, para que no nos confundamos. Ven ustedes, no tengo niveles de referencia aquí. Nada más para que lo tomen ustedes en cuenta. ¿Qué voy a hacer aquí con esto? Voy a calcular mi área 1. Bueno, primero voy a calcular, voy a transformar mis unidades. Entonces, lo voy a decir aquí rápidamente. 2.5 pulgadas. ¿Esto a qué va a equivaler? Esto no tengo que hacer así. Yo tengo 2.5 pulgadas y yo sé que, acuérdense, tengo que empezar a transformar todas mis unidades. Yo sé que aquí, en una pulgada, ¿a cuánto equivale una pulgada en metros? Eso es a lo que equivale. Ya le puse el paréntesis en circuito. Yo sé que esto es lo que equivale en metros, una pulgada. 2.54 centímetros o 0.0254 metros. ¿Sí? Y ahorita voy a tener ya un valor. Ahorita damos un valor. Voy a tener un igual. Hago lo mismo con la media pulgada que nos decía el ingeniero. Pero acuérdense que siempre tengo que estar transformando tengo que tener mis unidades consistentes porque si no me da una barbaridad ahí, ¿no? Algo que no es constante, algo que no es congruente con lo que estamos haciendo. Entonces, yo sé que equivale a eso una pulgada. ¿Cuánto equivalen 2.5 pulgadas entonces? Así. 0.0635. Gracias. Sí. 0.0635. ¿Qué van a hacer? Metros. Metros, bien. ¿Y media pulgada? 0.0127. 127, ¿no? 54, 0.27. Van a ser metros. Ya los tengo ahí. Yo tengo ya nada más los diámetros. Hasta ahorita yo nada más, lo único que tengo son los diámetros. El área 1, por lo tanto, vamos a hacerlo así. Esto puede ser, me voy a acercar.
¿Cómo quieren? ¿Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado? ¿Con radio o con el diámetro? Con cualquiera. Diámetro. ¿Con el diámetro? Sale. Sí. Por diámetro al cuadrado, ¿sobre qué? ¿Sobre cuánto es? Sobre 4. Ese es para el área. Entonces esto implica, bueno, ¿esto qué es lo que me va? ¿Qué es lo que yo voy a tener del área 1? El área 1 va a ser igual, acá pongo el pi, el diámetro para el área 1 es 0.5. Va a ser 0.127 metros. Esto los voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre 4, ¿no? Y ahorita hacemos la operación. Ahí está. Esto va a ser pi. Sobre 4. Y la puedo hacer con el diámetro, la puedo hacer con el radio, como quiera. Por cuestiones prácticas, pues me conviene más el diámetro, ya no divido, ¿no? El área 2, igual, con la misma fórmula. ¿O quieren que lo hagamos con el radio? Quieren. Sale más fácil con el diámetro porque ya tengo los diámetros. Entonces, hacerlo igual. Pi se multiplica, digo, ya sé que esto es lo que voy a tener. Sigo teniendo el diámetro al cuadrado. Sobre 4, ¿no? Y yo ya voy a tener mi área 2. Va a ser 0.0635 metros. Siempre tengo que poner lo que estoy hablando. Este es el 2. Por acá. Y lo tengo que dividir entre 4. Este es pi. Ahora sí, mis ingenieros. El área 1, ¿qué valor va a tener? ¿Cuánto me da el área 1? Me da 0.0040 ¿Y qué son? metros.
Profe, Mande. creo que le falta un 0 en ¿Me el falta un 0. cero? En el 0 puntos. En la primera, disculpe. Es 0.0. Ah, 0.27, perdón, sí. Gracias, ingeniero. Sí. Yo me la fumé. Y si era 0.040, ¿o cuánto va a ser? Ve, acaba de cambiar. Yo lo puse mal. A mí me salió 0.30. Ajá. 1266 ¿Y qué son? metros cuadrados. Metros cuadrados. Bien. Sí, yo me equivoqué aquí. Ok. Y acá, ¿cuánto me da? Sale 0.0031 669. 669. ¿Así? ¿Así nos queda? Sí. Sí, así queda. ¿Qué son? Sí, profe. Metros cuadrados. ¿No? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Vamos aquí. Esto es lo que me están dando a mí. Ya para el área 1 y el área 2. ¿Sí? Ya corrigiendo el error de aquí. Ok. Yo sé entonces. ¿Cuánto me habían dicho? 10 metros. Ok. Yo sé entonces que mi velocidad 1 va a ser igual a qué me dice. Mi área 2. Yo tengo que esta es mi área 2. ¿Sí? El área 2 es el que tiene mayor diámetro. Entonces estamos bien ahí, ¿no? Entonces, mi área 2. 0.0031669 metros cuadrados. Esto lo voy a multiplicar por mi velocidad 2. 10 metros sobre segundo. Y lo voy a dividir entre este valor, ¿no? ¿Cuánto vale mi área 1? 0.30, 1266 metros cuadrados. Y ahora sí, ¿cuánto nos da este valor? ¿Cuánto me da? 250. ¿250? Punto 15 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Sí. Miren ustedes. Digo, nada más con ver la figura, yo sé que aquí se disminuye, entonces yo sé que aquí debe de ser mayor la velocidad. O sea, es lo que tenemos que empezar a ver nosotros. Tenemos que empezar a estar un poquito más en el sentido común. Bueno, ¿qué es lo que me tiene que dar aquí? Si a mí me diera menor,
algo estoy haciendo mal. Entonces ya lo tengo yo este valor aquí, pero él me dice que el gasto 1 es igual al gasto 2. Voy a sacar el gasto 1. ¿Sí? Digo, a veces nos falla por los decimales que estamos haciendo. Él me dice que va a ser el área 1. Va a ser 0.301266 metros cuadrados por el área 1 por la velocidad 1. Aquí lo puse. Por 250.15 metros sobre segundo, ¿no? Ahorita me va a dar un valor. Ahorita lo sé. Yo sé que el gasto 2 va a ser igual al área 2, 0.1231669 metros cuadrados, y esto lo voy a multiplicar por los 10 metros sobre segundo que me decía. ¿Sí? ¿Y todos estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Cuánto nos da el gasto 1, mis ingenieros? ¿Qué van a hacer? ¿16? Ok, gracias. ¿Y qué van a hacer? Metros cúbicos sobre segundo. Eso son unidades de gasto. ¿Cuánto me da aquí? Lo mismo, 0.0316. Sí, porque usamos más digitales, más decimales, perdón. Metros cúbicos sobre segundo. Digo por utilizar más decimales. Cuando ocupo yo 2 decimales, me falla por decimales, ¿no? Vean ustedes aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que se cumple esto de la ecuación de continuidad. El gasto que está circulando por este punto es el mismo que está llegando en este punto. ¿Sí? Del punto 2 al punto 1 va el fluido. Llevan diferentes velocidades. Vean ustedes, aquí llevo 10 metros sobre segundo. Y al llegar al punto 1, se acelera hasta 250.15 metros sobre segundo. ¿Sí? Con una tubería de un diámetro de 2.5 pulgadas y aquí una tubería de 1 pulgada, ¿no? Donde yo ya saqué sus áreas de sección transversal. ¿Sí? Cualquiera de estos términos es el que yo tengo que calcular para la ecuación de continuidad. Puedo calcular el área 1, puedo calcular el área 2, la velocidad 2, o sea. Pero debe de cumplirse el principio de que el gasto 1 es igual al gasto 2, y aquí lo estamos comprobando. ¿Sí? Entonces, ¿dudas con la ecuación de continuidad? ¿Dudas con esta ecuación? No, profe. Está muy sencilla, ¿no? La misma cantidad de gasto pasa en el punto 2 que en el punto 1. Ya nada más necesitaría despejar cuál es la incógnita. Yo saco las áreas, ¿no? Si hubiera dado las áreas en metros cuadrados, ya me hubiera evitado esto, pero pues, el chiste es de que sepamos, si me dan diámetros, qué es lo que yo tengo que hacer, sacar áreas. ¿Sí? ¿Dudas, mis ingenieros, ahí? Está fácil la ecuación de continuidad, ¿no? Sí. Esa es continuidad. Me la voy a complicar un poquito más. Esta es la ecuación de Bernoulli. Acuérdense que ahorita no estoy considerando, vamos a ver pérdidas por fricción.
Pero ahorita no me interesan las pérdidas ni por calor, ni por fricción. ¿Sí? ¿Qué me dice Bernoulli a mí aquí en esta? Yo tengo igual una tubería donde va el fluido con cierta velocidad en el punto 1, tiene una cierta velocidad en el punto 2, tiene una presión en el punto 1, tiene una presión en el punto 2. Tiene una altura en el punto 1 y tiene una altura en el punto 2. Aquí que es importante que yo recuerde cuando estamos ahí. Yo puedo dar las, acuérdense que para las presiones, realmente, ¿cuál es la fórmula para la presión? Yo la puedo dar. ¿En qué se da la presión? ¿En qué decíamos que estaba dada la presión? Aquí sí es importante recordar. ¿En qué unidades está dando? Yo sé que la presión... ¿Pascales? Pascales, bien. Sin miedo, mis ingenieros. Nada más acuérdense. Todavía no me puedo quitar a la presión. Fuerza entre qué era. Entre un área. No, mi ingeniero. Esto está dado arriba son newtons, estoy de acuerdo con el ingeniero. Pero el área en que está dada. Es presión, ¿eh? Estoy con la vulgar presión. Acuérdense, ya no me he podido quitar la presión de todo el parcial. Y esto ahora sí, de nada más para que lo recortemos. Sin miedo, pascales. ¿Sí? Esto es importante que yo recuerde esto. La presión, esta es del primer parcial. Esta es la vulgar presión, nada más. Yo sé que la presión va a ser igual, una fuerza entre un área. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Yo puedo dar valores de presión, no puedo calcular la presión. ¿Sí? ¿Qué me dice la ecuación de Bernoulli? Bernoulli va a empezar así. Ahorita. Me dice que la presión en el punto 1 más Z1, ahorita la voy a poner, esta la voy a poner entre paréntesis porque luego no me la elevan al cuadrado. ¿Sí? Y esto va a ser igual, esto es igual. ¿Sí? La desglosamos todo. Sí. La velocidad 1 va al cuadrado, mis señores. Siempre las velocidades van al cuadrado. ¿Sí? Son energías cinéticas. Ahí está. Yo sé que esta peso específico, pero aquí me falta un término, me falta un valor por área. 2 veces la gravedad.
Esto es lo que yo tengo así. ¿Qué me dice Bernoulli aquí? Con la figurita. La presión en el punto 1 entre el peso específico del fluido más esta Z1, esta altura con respecto a este, hay que ponerle nivel de referencia. Y ese es el nivel de referencia. Más la velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces G, va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto 2 entre el peso específico más Z2, que es la elevación del punto 2 con respecto a un nivel de referencia, más la velocidad 2 que va a llevar en este punto elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto es Bernoulli. ¿Sí? ¿Qué quieren calcular? ¿Qué quieren calcular, mis señores? La velocidad 2. Sale. El ingeniero nos dice que quiere calcular la velocidad que va a pasar por el punto 2 en esta figura. Sale. Vean ustedes. Voy a despejar esto. El ingeniero me dice que quiere la velocidad 2. ¿Sale? Esto va a ser igual. Para el cálculo de este, vean ustedes, lo más sencillo, este término no se altera. En 1 más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado. Ahorita la ponemos. Lo voy a empezar a hacer así por partes para que lo vean ustedes. Esto traigo aquí el peso específico. Aquí yo traigo un cuadrado. Este término no lo estoy alterando. Y aquí traigo 2 veces la gravedad. Este término, ¿qué está haciendo? Está sumándose con este término, por lo tanto esto va a ser menos la presión en el punto 2, lo que le pongo, que se está sumando, va a pasar restando, déjenme ponerlo aquí. Le voy a dar un poquito más de espacio. Aquí le voy a hacer uno de estos. La presión 2 es este, aquí así. Todo este término se está dividiendo. Yo necesito multiplicarlo 2 veces la gravedad. Y a todo esto es la raíz cuadrada. ¿Dudas con el despeje? Ninguno, profe. Ese es para calcularlo, nada más. Todo este término lo tengo que multiplicar por 2 veces la gravedad, porque este es el que tengo que quitar. ¿Sí? La velocidad 1 yo sé que va al cuadrado. Aquí la velocidad 2 iría al cuadrado, pero yo por eso le saco la raíz cuadrada.
Y todo esto lo tengo que multiplicar por 2 veces la gravedad. ¿Sí? ¿Sale? ¿Todos están de acuerdo? Esa es mi fórmula, ¿eh? De Bernoulli. Yo tengo Bernoulli. Yo sabiendo esto, puedo despejar cualquier término, ¿no? Digo, la gravedad, yo sé cuánto vale, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a poner valores. Acuérdense, porque luego me sacan con la gravedad algunos valores así medio raros. Dijimos que para el bajo mundo de la hidráulica, la gravedad, ¿cuánto vale? 9.81. ¿Qué son aquí? 9.81, ¿qué? ¿Qué tengo? ¿Cuánto vale? Metros sobre segundo cuadrado. Metros. Es aceleración. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Bien, gracias, ingeniero. Vamos a empezar a dar valor. Yo sé que en esto calcular la velocidad en el punto 2. Aún así que no tuviera la figura, que no fueran iguales los diámetros. Vamos a ver. Aquí por figuras yo sé que la velocidad 2 va a ser menor, pero vamos a ver. Voy a empezar aquí. Por lógica, entre más reducido sea mi diámetro, ¿cómo debe de ser mi presión? Si yo reduzco el diámetro, ¿cómo es la presión del agua? ¿Cómo sería la presión? Bueno, voy a suponer el peso específico del agua, ¿no? Este ya tatuado equivale a ¿qué? El peso específico del agua vale Newton sobre metro cúbico. ¿Vale? ¿Cómo sería la presión aquí? Si yo reduzco el diámetro, ¿cómo creen que sea la presión, mis ingenieros? ¿Cómo será? ¿Mayor o menor que acá? ¿Cómo creen? Es mayor. Es mayor en el punto 1. Hagan la similitud con una manguera. ¿Sí? Reduzcan el diámetro y van a ver, se siente cómo está empujando el agua, ¿no? A que si la dejan, nada más que esté saliendo. La presión es mayor. ¿Cuánto vale la presión, ingenieros, ahí en ese punto? ¿Cuánto? Un valor. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto sería? Denme un valor. Ok, sale. No lo veo porque no, como tengo la pantalla completa, no. Gracias. Sin miedo. Digo, a lo mejor no sirve su micrófono. Sale, 2700 pascales. Gracias. Yo ya sé cuánto vale. Voy a sacar todos los... Va a llevar ahí, yo voy a considerar que va a llevar una velocidad. ¿Qué velocidad quieren? Estamos jugando. Vamos a ver qué da. ¿Qué velocidad va a llevar mi fluido ahí? ¿Qué velocidad es la que yo llevo en este? Un valor. ¿150? ¿150?
Gracias, señor. ¿Qué son? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Bien. ¿Qué me falta a mí aquí? Una altura. Estoy poniéndolo por términos. Me falta una Z1. Con respecto a este nivel de referencia, ¿qué altura tendría yo aquí? Dos metros y medio. Gracias, señor. Y que son 2 metros y medio. 2.5 metros sale. Continúo aquí. Yo sé que tengo que tener una presión 2, ¿no? Y yo sé por la figurita nada más por observar la figurita, si aumenta el diámetro, la presión va a ser menor. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto creen que sea ahí? Sí, yo sé que tendría que poner un manómetro y saber cuánto es la presión, ¿no? Pero ahorita nada más para ejemplos prácticos. ¿Cuánto sería? 400 pascales. Gracias, sí. 400 pascales. Yo voy a tener ahora, tengo que tener una velocidad 2. Debe de ser menor igual. Yo sé que también debe ser menor a la que yo tengo arriba, ¿no? ¿Cuánto le ponemos en la velocidad 2? Pero si la velocidad 2 es la que vamos a encontrar. Perdón, sí, la velocidad es la que vamos a hacer. Perdón. Z2. 45 centímetros. Gracias. Perdón. Z2. 45 centímetros, ¿verdad? Me dijo. 45 centímetros, lo paso a metros, de una vez 0.45 metros, ¿no? ¿Vale? ¿Vamos hasta ahí? Ya es lo que necesito, ¿no? Tengo la presión 1, tengo el peso específico del agua, tengo una elevación del punto 1, tengo una velocidad 1 sobre 2G, tengo la presión en el punto, la presión 2, tengo la elevación del punto 2 y sé cuánto vale la gravedad. Sale. Vean ustedes aquí con esto. ¿Qué es lo que vamos a empezar con Bernoulli? Para fines prácticos, para que veamos cómo se van convirtiendo las unidades, ahorita dejamos el espacio aquí. La presión 1 no la voy a dar en pascales, la voy a dar en newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto va a estar así. Van a ser, la presión 1 van a ser 2700, ahorita le ponemos 2700. Esto lo voy a dividir, otro lo voy a hacer por partes. Voy a quitarte. 1810 newton sobre metro cúbico. Aquí son newton sobre metro cuadrado. Digo, para eliminar términos.
yo lo tengo así. Esto le voy a sumar yo. Le voy a sumar la elevación del punto 1, que son 2.50 metros. Esto le voy a sumar yo la velocidad 1 al cuadrado, que son 150 metros sobre segundo. Esto lo voy a, ahorita lo elevo al cuadrado. Yo sé que esto lo tengo que dividir. Por acá. Que me falta un cuadrado. Aquí yo sé que esto vale 2 que multiplica a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, porque es aceleración de la gravedad. Y a esto le tengo que restar la presión en el punto 2, que me habían dicho 400 pascales. 400 newton sobre metro cuadrado. De 9.810 newton sobre metro cúbico. Y le tengo que restar menos Z2, que Z2 me dijeron que 45 centímetros. Menos 0.45 metros, 0.45 metros. Aquí voy con una de estas. Voy a encerrar esto. Y todo esto lo tengo que multiplicar por 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y a todo esto le tengo que sacar raíz. ¿Están ustedes de acuerdo? No me lo estoy sustituyendo, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Profe, en el primero es 9.81, ¿no? Perdón, sí, aquí también. Sí. Error de dedo. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Gracias. Sí, le puse. Gracias. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, son 50 metros sobre segundo al cuadrado, 9.81, ¿sí? 45, 9.810 newton sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da mi velocidad? ¿Qué valor me va a dar para la velocidad en el punto 2? ¿Cuánto me da? ¿Y en qué me tendría que dar? Me sale 13.95 metros sobre segundo. 13.95 metros sobre segundo.
Ujú. ¿A todos les sale eso? ¿Sí a todos les sale eso? Sí, profesor. Entonces vean ustedes. ¿Por qué lo puse aquí? Los pascales los puse aquí. Acuérdense que yo me tienen que dar. Yo tengo que tener. Vean ustedes, esto es lo que quiero que vean ustedes. Newton sobre metro cuadrado sobre Newton sobre metro cúbico. Viene así. Y esto por la del sándwich, por la ley del sándwich. Me queda Newton metro cúbico entre Newton metro cuadrado. ¿Y qué me da aquí? En particular esta. Vean ustedes. Una carga de presión. Este término me está dando en metros. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? O sea, la presión entre el peso específico me está dando una carga de presión, lo que está perdiendo en metros, ¿no? ¿Sí? Por eso es que es más fácil poner Newton sobre metro cuadrado que poner pascales. Para que yo sepa, pueda eliminar eso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Y vean ustedes, ya nada más todo lo que está metros sobre segundo al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre esto, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas con Bernoulli? ¿Está sencillo o no está sencillo Bernoulli? Bastante. ¿Sí? Entonces vean ustedes, ¿qué es lo que quiero yo obtener de Bernoulli? Es nada más una variable, ¿eh? Digo, la que tengo como constantes es 2 veces la gravedad. Tengo como constante el peso específico del fluido, ¿no? Ya nada más necesito saber la presión en el punto 1, su elevación con respecto a un nivel de referencia, o su velocidad 1, que esta sí debe de estar elevada al cuadrado. ¿Sí? O la presión en el punto 2 sobre el peso específico más una altura del punto 2 con respecto a un nivel de referencia, o su velocidad 2 elevado al cuadrado. Aquí siempre es importante elevar al cuadrado, ¿eh? Las velocidades, nada más no se les olvide. ¿Más dudas sobre Bernoulli? ¿Dudas, mis ingenieros? ¿Alguien tiene dudas? No, ninguno. No, profesor. Sí, está tranquilo, ¿no? ¿Sale? Bueno, nos veo el martes y continuamos. Nos falta Torricelli todavía. Entonces, vean ustedes, ya vimos continuidad, ya vimos Bernoulli, ¿no? Están muy sencillos. ¿Sí? ¿Sale? Sí, profesor. Yo los veo.